Nunca creí que haría este video. Un video en el cual tuviera que hablar de la excomunión laetae sententiae de Fernando Casanova, un católico al cual yo admiraba y que me ayudó muchísimo en mi conversión. También quiero hacerle llegar al doctor Fernando Casanova mi cariño y mi respeto hacia su persona, pero es necesario que se enmiende. Y yo hoy aquí quiero explicar un poco en qué consiste esa excomunión que actualmente pesa, pues, en la persona de Fernando Casanova. No sé el porqué, ¿verdad?, de que Fernando Casanova, pues, esté tan violentado hacia la fe católica. No lo sé. No sé los problemas que pueda tener ni nada de eso. Solamente les pido, hermanos, pues, que encomendemos a Fernando Casanova en nuestras oraciones. Antes de criticar, pongámonos a orar por esta persona. Pues bien, Fernando Casanova, pues, publicó esto. Aquí lo estamos viendo. A ver si puedo compartirlo. Aquí estás. Fernando Casanova en su cuenta de X, antiguo Twitter, pues dijo lo siguiente: el santo bautismo existe como sacramento y también la sacrosanta presencia del Señor en la Eucaristía. Todo lo demás se lo han inventado para controlarte y manipularte. Esto mismo, esto mismo que afirma el doctor Fernando Casanova, fue condenado en el Concilio de Trento. Aquí lo tenemos. Todos sabemos la revuelta de Martín Lutero en la Iglesia. La Iglesia, pues, se vio obligada a hacer la contrarreforma. ¿Por qué? Porque esos primeros protestantes, pues, comenzaron a destruir, a desmantelar la doctrina cristiana, la tradición y por ende el cristianismo. El Concilio de Trento, en la sesión 7, decreto sobre los sacramentos, dijo lo siguiente: si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos por Jesucristo nuestro Señor, o que son más o menos que 7, como dice el hermano Fernando, es a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extremaunción, orden y matrimonio, o también que alguno de estos 7 no es sacramento con toda verdad y propiedad, sea excomulgado. Pues aquí tenemos, pues, este decreto del Concilio de Trento, por el cual nuestro hermano Fernando Casanova, tristemente, pues, está excomulgado latea sentencia. Pues bien, queremos explicar un poco sobre el tema de la excomunión. La excomunión que pesa, en este caso, pues, en Fernando Casanova. La excomunión, tenemos que saber que es una de las penas previstas en el derecho de la Iglesia. Por excomunión se entiende la censura o la pena medicinal por la que se excluye al reo de un delito de la comunión con la Iglesia Católica. Se hace necesario clarificar unas premisas, pues, antes de describir la pena de excomunión y también los efectos de esta. Por excomunión, pues, se entiende la pena que excluye al reo, en este caso Fernando Casanova, de la comunión con la Santa Iglesia Católica. Puede parecer esto una actitud, pues, poco pastoral por parte de la Iglesia al imponer la sanción de excomunión a un pecador,
Ya el hecho de expulsar al pecador en vez de perdonarlo parece que es contrario, ¿verdad? Pues al perdonar 70 veces 7 al día, que es como el Señor Jesús nos enseñó en San Mateo capítulo 18, versículo 22. Pero se debe de tener en cuenta unas consideraciones, ¿verdad? Pues antes de caer en ese error. Es misión de la Iglesia el cuidado pastoral de todo el pueblo de Dios. Por eso el derecho penal tiene su sitio en el derecho de la Iglesia. Se puede decir que es pastoral establecer un derecho penal que tipifica delito y establece penas. Y hablando más propiamente de la excomunión, tiene la finalidad de proteger, como he dicho, al pueblo de Dios. Pues establece la pena de excomunión para delitos más graves, aquellos que la legítima autoridad eclesiástica pues considera que colocan al sujeto fuera de la comunión de la iglesia, ¿verdad? Quien comete un delito tipificado por excomunión se coloca fuera de la iglesia, no con palabras, sino con hechos. La autoridad eclesiástica debe señalar esas conductas de modo que toda la comunidad eclesial conozca la gravedad de la conducta de la persona castigada con esta pena. No se debe olvidar, no se debe olvidar la función de la pena de excomunión de evitar el escándalo. Los fieles se escandalizarían si no se castigara con la debida proporción conductas tan graves como adherirse a una herejía o profanar el Santísimo Sacramento o cometer un aborto. Y el Señor pronuncia palabras muy duras para aquellos que escandalizan. San Mateo 18, versículo 6. Léanlo. Si no se castigan esos delitos u otros de esa gravedad, el escándalo vendría no del delincuente, sino de la autoridad eclesiástica que no los tipifica. Imagínense que yo mañana voy y robo un banco, me coge la policía y bueno, me suelta, no pasó nada. ¿Qué ocurriría? En la opinión pública habría escándalo. ¿Por qué? Porque la policía sabe que yo he hecho o he cometido un delito y no se me castiga debidamente. ¿Qué ocurre? Pues se crea un peligro de escándalo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Que he robado? No, por parte de aquellos que sí tienen la autoridad para castigarme. Es posible concluir, por tanto, que puede constituir una verdadera obligación de justicia la tipificación de delitos y también la imposición de la pena de excomunión. Más si se considera que en esta pena, como en todas, la Iglesia intenta agotar todos los medios de reconciliación con el delincuente antes de proceder a la imposición de la pena. El derecho canónico establece unas medidas de cautela que llevan a agotar los posibles remedios antes de llegar pues al castigo, ¿verdad? A imponerle una pena. La Iglesia, ¿verdad? Como institución, aplica, por ejemplo, la excomunión ferende sentetie, pero con peculiaridades. También se aplica si se trata de una excomunión late sentencia, en combinación, ¿verdad?, con el canon 1324, que ahora vamos a ver en qué consiste las penas que conlleva pues esta excomunión, y exime de la pena a los que sin culpa ignoraban la ley o el precepto que llevan aneja una pena late sentencia. Ningún fiel, por lo tanto, va a quedar excomulgado late sentencia por sorpresa. Nadie, pues para incurrir en delito debe de conocer que su conducta será castigada con esa excomunión. Y Fernando Casanova sabe perfectamente que si él
niega los sacramentos, cae en excomunión, la de sentencia. ¿O qué podemos pensar? Podemos pensar, quizás Fernando Casanova está esperando que la iglesia lo castigue. ¿Para qué? Para luego decir, por ejemplo, fíjense, qué pobrecito soy, fíjense, la iglesia me está pisoteando, la iglesia que yo amo. No, perdona, no es así, no es así. Estás atentando, primero, contra las leyes de la iglesia. Segundo, estás fomentando el escándalo. Tercero, no te arrepientes, no quieres cambiar de actitud. Y es una pena que una persona como Fernando Casanova, tan válida dentro de la iglesia, pues esté en esa tesitura. Por lo demás, no sería legítimo afirmar que la excomunión no es una institución evangélica. El Señor en San Mateo, capítulo 18, versículo 17, establece la posibilidad de que la iglesia expulse de su seno a quienes cometen pecados especialmente graves. Si alguno no escucha a la iglesia, ténganlo como publicano. Los primeros cristianos ya practicaban la excomunión. Por ejemplo, San Pedro, en Hechos capítulo 8, versículo 21, expulsó de la iglesia ¿a quién? A Simón el mago, por pretender comprar el poder de administrar el sacramento de la confirmación. Cometió el delito de simonía. Por eso, este episodio tiene tal nombre, ¿verdad? Simonía. Quería comprar los dones del Espíritu Santo con dinero. Seas maldito tú y tu dinero, ¿verdad? Así le dijo San Pedro a Simón el mago. San Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5, también expulsó de la iglesia a un delincuente, en este caso por por hacer un delito de incesto, o sea, de mantener relaciones con un familiar consanguíneo, con consanguinidad cercana, ¿verdad? Una prima, un hermano, hermana, entre padres, entre hermanos. Pues San Pablo tuvo que tomar esa dura decisión y expulsar de la iglesia a esas personas. En esta ocasión, además, el texto de la epístola deja claro que la finalidad de la pena no es castigar, hacer daño, causar daño al reo, sino más bien es una pena medicinal, a fin de que ese espíritu se salve en el día del Señor. Sin rodeos, San Pablo exige a los corintios que apliquen la pena. Echad de vosotros al malvado. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Léanse ese capítulo de Primera de Corintios, capítulo 5, léanselo de manera completa. Como dijo también San Juan Pablo II a los confesores, les dijo textualmente: os exhorto a considerar atentamente la disciplina canónica relativa a las censuras. O sea, el Santo Padre, San Juan Pablo II, iba bien duro contra esas personas que cometían el delito de excomunión. La excomunión, como he dicho, es una de las penas medicinales, ¿verdad? O censuras. Las censuras son penas que están orientadas especialmente a la enmienda del delincuente. Es esta la razón de que la imposición de la pena está ligada a la contumacia del delincuente. Dentro de las censuras, la excomunión es la pena más grave. De hecho, se suele considerar la pena más grave en la iglesia, medicinal o no. Por ello, en el canon 1318, si no me equivoco, recomienda al legislador no establecer censuras, especialmente la excomunión, si no es con máxima moderación
y solo contra delitos más graves. Pues el delito de excomunión late sentencia y por lo tanto puede quedar en el fuero de la conciencia del delincuente. La legítima autoridad de la Iglesia, sin embargo, puede considerar oportuno declarar la excomunión. Por lo tanto, se debe distinguir entre excomuniones late sentencia y declaradas y las no declaradas. Una persona cae en esa pena de excomunión y no hace falta de que la emita ningún obispo, sino que en el momento que niega, como niega Fernando Casanova, 5 sacramentos de los 7 que tenemos en la Santa Iglesia Católica, cae en excomunión. Y ahora, pues, quiero que sepas qué conlleva estar excomulgado, qué efectos trae estar excomulgados de la Iglesia. Y esos puntos, si tú tienes el derecho canónico, puedes leer el canon 1331 en adelante. Y se prohíbe al excomulgado lo siguiente. Se le prohíbe tener cualquier participación ministerial en la celebración del sacrificio eucarístico o en cualquiera otras ceremonias de culto. Se le prohíbe celebrar los sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos. Se le prohíbe desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos o realizar actos de régimen. Y cuando la excomunión ha sido impuesta o declarada, porque estos tres que te he dado es para los que han recibido la excomunión, pero no la ha emitido ningún obispo. Ahora vamos a decirte cuál serían las penas impuestas al reo que sí ha sido declarado por un obispo como excomulgado. Y se le prohíbe lo siguiente. Si quisiera actuar contra lo que prescribe en el 1, que sería participar en la celebración de la Eucaristía, ha de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica a no ser que obste una causa grave. O sea, si Fernando Casanova y el sacerdote sabe de lo que está pasando en su vida, el sacerdote debe rechazar a Fernando Casanova y no darle la comunión. Cuando la excomunión ha sido impuesta, se le prohíbe, ¿verdad? Y realiza inválidamente los actos de régimen que según el Código del Derecho Canónico que hemos dicho más arriba, que sería desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos o realizar actos de régimen. O sea, prohíbe los que lleva la, la excomunión, la sentencia no declarada y también, pues, los que son por excomunión declarada. El punto 4 dice que no puede obtener válidamente una dignidad u oficio u otra función dentro de la Iglesia. No hace suyo los frutos de una dignidad, oficio, función alguna o pensión que tenga en la Iglesia. O sea, no puede participar de los tesoros de la Iglesia. No sabemos la gravedad que eso conlleva. No sabemos que eso es gravísimo. No puedes frecuentar los sacramentos. Y esa excomunión te la debe de levantar tu obispo. Tu obispo. O sea, no es cosa banal. No es cosa banal que tú hayas sido excomulgado. Yo, por ejemplo, yo también fui excomulgado. La sentencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo sin saberlo.
Yo me fui a una iglesia evangélica, me rebauticé, rechacé la fe católica. Solamente Dios sabe que en mi corazón nunca sintió odio por la fe. En mi desconocimiento, como un cristiano no preparado, un neófito, fui captado por una secta. Yo espero que Dios tenga misericordia de mí. Yo ya me confesé de esos pecados y me siento perdonado por Dios. Y se me levantó la pena de excomunión. Pude hablar con el vicario del obispo y él me levantó la excomunión. Me confesé, hice una confesión bien larga, y les aseguro que salí llorando ese día. No sabéis los horrores que salieron por mi boca. Salí llorando ese día, pero llorando de alegría por sentirme amado por Dios Padre misericordioso que lavó mi alma en ese bendito sacramento que Fernando Casanova hoy rechaza. Y ese sacramento que él rechaza es el sacramento que mañana le abrirá las puertas de la iglesia, el sacramento de la confesión. Fernando Casanova es inteligente, no es tonto. Él sabe el porqué de las cosas que ha hecho. Y también sabe, pues, con las penas que se le puede castigar. Lo sabe mejor que tú y mejor que yo. Y se ha expuesto a eso. Y al exponerse, pues ha recibido la pena justa que establece, pues, el Código del Derecho Canónico. Pues espero haber aclarado algunos puntos sobre este tipo de excomunión y la posición que hoy ocupa Fernando Casanova en la Iglesia Católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.